Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta clase número 11 sobre racismo. El texto que tenían que leer para hoy es de Michelle Viviorca. Y vamos a hablar de este fenómeno que vivimos todos los días y que tienen que ver con los procesos acerca del racismo. Y Viviorca va a decir que el racismo es un fenómeno anterior a su denominación, y esto implica que racismo ha existido y posturas y situaciones racistas y comportamientos racistas y exterminios racistas mucho antes de que las ciencias sociales pudieran dar con un nombre para denominar este tipo de comportamientos o este tipo de procesos o fenómenos. Obviamente el concepto de raza y de racismo se encuentra atado al concepto de raza. Veamos un poco qué significa raza en estas situaciones. En los siglos XVII y XVIII, con el iluminismo, con las primeras explicaciones acerca de esas expansiones que estaba viviendo Europa en las colonias, en América, en África, en Asia, en Oceanía, la explicación de las diferencias físicas tenía un poco que ver con las cuestiones reales, digamos, de por qué los seres humanos tenemos diferentes colores de piel, diferentes colores de ojos, diferentes alturas, y que tenía que ver con que las diferencias físicas eran producto de las relaciones con el medio ambiente, es decir, una cuestión más adaptativa, ¿no es cierto? Nosotros sabemos hoy en día, a través de la genética, a través de la biología, a través de la fisiología, que las poblaciones que se encuentran más cercanas al Ecuador tienen como reacción adaptativa, como medio adaptativo, pieles más oscuras que aquellas que se encuentran en las latitudes, y que eso responde más que nada a ordenamientos que tienen que ver con la capacidad de absorber o no determinadas cantidades de radiación ultravioleta que afectan la cantidad de ácido fólico que tienen las personas y por ende tiene consecuencias en la reproducción, la formación fetal, ¿no es cierto? Entonces, esos colores de pieles más oscuras tienen que ver con las cantidades de radiación ultravioleta. Aún así, las diferencias físicas de color de piel, de color de ojos, de color de pelo entre los seres humanos no son codificadas en otro tipo de diferencias. O sea, una persona de color de piel de color oscuro va a ser mucho más parecida quizás a una persona de piel blanca que a otro tipo quizás a otra persona de piel oscura. Y eso tiene que ver con que la variabilidad genética, la distribución azarosa que tienen los genes en las poblaciones mundiales, hace que no haya una diferencia muy grande entre todos nosotros. En el siglo XIX, la raza se empezó a conceptualizar como una asociación de atributos biológicos con los atributos culturales, es decir, los colores de piel, los colores de pelos, las características observables con atributos culturales, y por ende se empezaron a pensar en agrupaciones naturales de rasgos claves, ¿no es cierto? Esto, color de piel con determinado desarrollo intelectual o determinado desarrollo cultural. Y se empezó a plantear la idea de una correspondencia entre caracteres psicológicos o intelectuales con la raza, ¿no? Y empezó a decirse abiertamente, que ya se pensaba de antes, pero se empezó a decir abiertamente e incluso en textos científicos, la superioridad de la raza blanca. Obviamente la construcción del concepto de raza en términos sociológicos, porque en términos biológicos no existe, es un mecanismo de construcción de la otredad. ¿Qué significa? Como ya hemos visto, los mecanismos de construcción de la otredad lo que buscan es generar inferioridad en el otro, quitarle atributos al otro, dejarlo en una situación de caos. Entonces, la idea de que haya razas superiores o razas inferiores es un mecanismo más de construcción de la otredad. Obviamente, esa construcción de la otredad es por la diferencia, ¿no es cierto? Esa idea de que hay una raza superior, una raza inferior, y que esa raza inferior no puede llegar porque le falta, porque carece, porque es caótico, es un mecanismo de construcción del otro por la diferencia. La pregunta, si quieren, desde el punto de vista de la biología de poblaciones, de la genética de poblaciones, es cuán naturales son estas agrupaciones. Y la verdad
es que las razas no constituyen entidades naturales, es decir, no hay forma de separar en términos de variabilidad genética en razas. Sí en poblaciones, lo que quiere decir es que poblaciones que están más cerca, que tienen una historia común, quizás tengan una variabilidad genética mucho más parecida que poblaciones que están separadas hace mucho tiempo que viven de manera distante. Sin embargo, la variabilidad interna de todas las poblaciones humanas, es de 85%. Y este 85% se rastrea también a una tribu africana que vive en el sudeste africano, que tiene el 85% del reservorio de variabilidad genética. Es decir, que se extinguiera toda la población humana menos esta tribu, lo que tendríamos es una variabilidad conservada del ser humano. Y las diferencias biológicas entre las poblaciones son mínimas. Muchas de ellas tienen que ver con características más adaptativas a corto plazo, esto del color de la piel que nos da la plasticidad fenotípica de nuestra especie. Y también es producto de que somos una especie que tiene un alto grado de interrelaciones entre las poblaciones. Entonces este mestizaje hace que exista una gran variabilidad entre las poblaciones. Dicho esto, podemos pensar y plantear que la raza no existe como concepto biológico. ¿Qué quiere decir? Que sí, que hay poblaciones, que hay personas que expresan características fenotípicas distintas. Sí, perfecto, pero la raza en sí mismo no expresa nada. No existe como concepto biológico. Pero, y ustedes podrán acompañarme en esto, existe como concepto ideológico. Es un concepto que está dando vueltas en los discursos, no solamente en los discursos nacionalistas, sino en los discursos muchas veces antinacionalistas. Es un concepto ideológico que genera y legitima la desigualdad. Si el racismo es una construcción del otro por la diferencia, la raza lo que viene a hacer es legitimar la desigualdad que la construcción del otro por la diferencia oculta. Entonces, parte de los acuerdos que podemos pensar en cuanto a por qué hay una relación o por qué existe la raza como concepto ideológico es la relación que existe entre etnocentrismo y racismo. El racismo sin base biológica tiene que ver mucho con la construcción desigual del otro, es decir, plantear y dar cuenta de que el otro no va a tener, ¿sí? Y no va a alcanzarlo por condiciones, digamos, una situación de seguridad y de adquisiciones por condiciones estructurales que les son ajenas. Y el etnocentrismo, ya lo habíamos visto en las primeras partes de esta materia, que es un fenómeno universal y que se expresa a distintos grados, ¿no? Esta idea de que lo que se expresa en mi cultura es lo mejor, está presente en diferentes grados en cada sociedad. El racismo supone un grado alto de etnocentrismo, es decir, de considerar que lo mío o lo de mi raza es lo mejor. Ahora bien, no todos los comportamientos etnocéntricos suponen un racismo, ¿sí? Son racistas, pueden implicar mi cultura es lo mejor, pero no implica una idea de que la otra es inferior, ¿sí? Y obviamente, para que el racismo y el etnocentrismo se desarrollen, es requisito el contacto cultural, es decir, no hay posibilidad de ser etnocéntrico, de ser racista aislados en una isla, porque no voy a tener contacto. Obviamente voy a pensar que yo soy el mejor o que mi cultura es la mejor, pero no tengo posibilidad porque en general lo que voy a pensar es que soy la única, ¿no? Es como la idea de que los seres humanos en este planeta somos los mejores, es porque no conocemos otras formas de vida en el espacio. Obviamente, Viviorca plantea que el grado de racismo que tenga una sociedad depende del tipo de contacto cultural que se encuentre o que haya sido sujeto histórico de esa sociedad. Obviamente va a depender de las características de las socioculturales de las sociedades en contacto. No es lo mismo el racismo que se pueda dar entre sociedades desarrolladas que si hay un contacto entre sociedades con
mayor desarrollo tecnológico y otras con menor desarrollo tecnológico, como fue el caso de la conquista. La idea de inferioridad se deduce mucho más fácilmente que en el caso de sociedades con potencias de desarrollos tecnológicos similares, por ejemplo, aunque no es condición esa sine qua non de que no se pueda dar el racismo. Pensemos en los conflictos, en las cruzadas entre árabes y cristianos, entre musulmanes y cristianos, con un mismo grado de desarrollo y aún así la persistencia del racismo, la persistencia del etnocentrismo. Depende obviamente del proceso histórico en el que se produce el contacto. No es lo mismo cuando ese contacto se produce en un marco de violencia, como es la conquista de América, la conquista y ocupación de África, la conquista de Asia, la ocupación de la India, digamos. Cuando es violento es mucho más propenso al racismo y obviamente cuando hay una convivencia pacífica, como los procesos migratorios que se dan en América Latina entre los siglos XIX y XX, es mucho menos, más solapado ese racismo, o puede ser más incipiente o puede estar no muy expresado. Otra de las cosas de los conceptos que se anclan a la idea de pensar a la raza como un concepto ideológico y al racismo como fenómenos que son culturales dentro de todas las sociedades, que se encuentran en todas las sociedades, es pensar la razón de los prejuicios y los estereotipos. Los prejuicios y los estereotipos son formas elementales de racismo. ¿Qué quiere decir que son elementales? Como son el núcleo principal sobre el que después se puede montar y crecer el racismo. Porque implican un sistema de valores y juicios totalizadores sobre los otros, ¿sí? Es la idea generalmente que tienen una pata de realidad. Sobre esa pata de realidad se muestra y se generaliza a toda la población determinados tipos de comportamientos. Los prejuicios y los estereotipos preexisten al contacto cultural y individual sobre todo, digamos. No importa que vos no conozcas a una persona de esa cultura, que si tenés el prejuicio va a estar primero porque es parte de la socialización, son adquiridos en el proceso de la socialización. Entonces todos aquellos que tenemos algún tipo de contacto cultural y algún tipo de prejuicio, que todos los tenemos, obviamente esos prejuicios han sido adquiridos en el proceso de socialización y a veces son muy difíciles de desarmar cuando se produce el contacto cultural, ¿sí? Estos estereotipos, la existencia de estos estereotipos favorecen procesos de dominación y opresión. ¿Por qué? Porque si yo considero que tal cultura o que tal grupo es inferior a mí porque tiene tales características, si yo los deseo dominar, digamos, si el poder los desea dominar, va a ser mucho más fácil, ¿sí?, esa actuación sobre ese grupo porque va a estar justificado socialmente. Obviamente no se construyen de manera azarosa, no es que caen, sino que utilizan herramientas o elementos culturales, herramientas históricas, digamos, hay todo un conjunto de herramientas que aparecen para fortalecer esos estereotipos o esos prejuicios, y el racismo, ¿sí?, es un tipo particular de prejuicio y etnocentrismo donde van a primar los caracteres físicos, es decir, lo que decíamos antes, los colores de piel, los colores de pelo, la forma de pelo, los colores de ojos, digamos, todas esas características más fenotípicas. Viviorca utiliza dos lógicas, la de segregación y discriminación, para pensar los fenómenos y la extensión de los fenómenos asociados al racismo, que a mí me parece muy interesante que podríamos pensar como lógicas en sí mismas para aplicarlos a otro tipo de fenómenos que no sean el racismo. Pero él las piensa para el racismo y pensémoslos en este sentido. La lógica de la segregación es una lógica de diferenciación. Y esa diferenciación es espacial, es un grupo en el espacio, a través de guetos, a través de circulación restrictiva. Es lo que sucedió en Estados Unidos con las leyes de Jim Crow en el sur, donde los negros tenían que ir a determinados restaurantes, no podían usar los baños de los blancos, no podían hacer actividades con los blancos, estaban segregados. Es lo mismo que pasó con los judíos durante el inicio del nazismo, digamos, cuando se los saca de las actividades comerciales o las actividades profesionales que hacían y se los lleva a guetos. Lo mismo en Sudáfrica con el apartheid durante los 60 hasta los 90, donde a los
a la población negra se les impedía ejercer determinadas profesiones, se las discriminó y segregó espacialmente en barrios, ¿sí? Y solamente podían entrar a los lugares donde vivían los blancos como personal de trabajo. Puede ser directa y racial, como en el caso de Sudáfrica o Estados Unidos, o puede ser indirecta y socioeconómica, como la que podemos ver en nuestros países, en América Latina y en Argentina, que tenga que ver con la existencia de villas miseria y villas y barrios privados, ¿no? Esa cosa, ese contraste y cómo se entra a los barrios privados, el personal que no vive ahí entra por puertas de servicios, digamos, esas lógicas de segregación. La otra lógica es la lógica de discriminación, que es una lógica, en vez de horizontal como la de segregación, es de vertical, implica una lógica de jerarquización. Es el uso de la raza para tratar diferencialmente a cualquier grupo sin excluirlo directamente. Y esa, ¿sí?, la discriminación, es ejercida en todos los ámbitos sociales. ¿Sí? Muchas veces tiene formas encubiertas o veladas, como los controles policiales, la idea de parar, de que muchas veces son parados determinados tipos de personas de piel más oscura, de que van vestidas con determinado tipo de ropa, que otras personas que no tienen ese color de piel o que no usan ese tipo de ropa. Entonces, esa lógica de jerarquización de colores de pieles más buenos y colores de pieles más malos, colores de pieles que pueden ser detenidos y colores de pieles que no pueden ser detenidos, es lo que llamamos una lógica de discriminación, una lógica de jerarquización. Estas dos lógicas ustedes las pueden aplicar a otros tipos de análisis que no sea la raza, pero Viviorca acá lo está planteando para el análisis del racismo. El racismo cultural es la expresión nueva del racismo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Wright y esta idea de racismo cultural planteado al inicio de su trabajo? Es un nuevo tipo de racismo. Y en vez de plantear de manera directa el paso de la inferioridad biológica a la inferioridad biológica, se empieza a hablar de diferencia cultural. Y ya no habría el peso no estaría presente el peso de lo físico, pero siempre está, sino de la cultura, ¿no? Las otras culturas son irreductibles y no hay lugar para el otro en ello. Esta idea de que veíamos en la nota de los talibanes de la cultura como si no se adaptan a nuestras culturas tendremos que asesinarlos. Bueno, esa idea de que las culturas son irreductibles entre sí, la idea de un modelo de cultura como isla, como diría Restrepo, es decir, no se pueden juntar. Entonces no se apela tanto a lo físico, sino a diferencias culturales. Ellos tienen una cultura, nosotros tenemos otras, no podemos convivir en eso. Y la violencia racista no se expresa en una cosa de un vacío social. Siempre hay formas de pensar el racismo que están ancladas en procesos históricos, en coyunturas políticas, que le dan como el marco de expresión a ese tipo de comportamientos. Viviorca plantea, ¿sí?, ciertos niveles de racismo a partir de la asociación entre racismo y la violencia que pueden generar. Estos niveles de racismo les pueden servir a ustedes para pensar sus propias situaciones o las que tienen que analizar en los trabajos, y esas propias situaciones van a ser las que planteemos sobre por qué hay esta asociación entre violencia y determinados niveles de racismo en algunos casos, como por ejemplo pueden ser pueblos originarios, ¿sí?, o situaciones con migrantes. Depende de lo que estemos viendo. El primero de estos niveles es el infrarracismo, que son expresiones menores y desarticuladas, donde hay tensiones culturales, hay tensiones sociales, hay un rechazo xenófobo, es decir, hacia el otro, hacia el extranjero, y que está mucho más vinculado a identidades culturales, a esta idea de ellos no son como nosotros, no se comportan como nosotros, no actúan como nosotros. En estas situaciones de infrarracismo, la violencia está ausente o es difusa.
En general la segregación, es decir, la lógica espacial, de diferenciación espacial, está en función de la pobreza y de los racializados, es decir, personas marginadas en función a colores de piel, ¿sí? Y la discriminación institucional es dispersa pero efectiva, es decir, las personas de color blanco van a tener mejor atención en hospitales públicos que las personas de pieles más oscuras porque van a decir, bueno, estas personas es pobre, digamos, la racialización de la pobreza. El racismo disperso implica un nivel o una interacción mayor entre racismo y violencia. Es mucho más preciso que el anterior. Se puede cuantificar, se puede empezar a medir porque ya lo estamos viendo más públicamente. Tiene un nivel de publicidad y de espacio público mayor. No es ya un problema secundario, está presente en las sociedades. Implica una segregación, implica una discriminación evidente y perceptible de esos grupos. Uno podría pensar lo que se empieza a plantear a partir de las lógicas de los que está pasando ahora con el pueblo mapuche, digamos, y hay una violencia dirigida mucho más frecuente hacia esos grupos, dirigida mediática, social y políticamente, ¿sí? Y implica una doctrina racista mucho más articulada en términos intelectuales, ¿sí? Intelectuales, periodísticos, ¿sí? Hay como una lógica mucho mayor que va a empezar a generar determinados tipos de discurso. El racismo político, digamos que ya ahí entramos a un nivel de articulación mayor entre racismo y violencia, aparece unificado en el campo de la política. Hay una fuerza política propia que está capitalizando, ¿sí?, todos los discursos racistas. Va a capitalizar opiniones y prejuicios de la población sobre determinados grupos y va a reclamar medidas discriminatorias contra estos grupos, o sea, medidas de discriminación, de jerarquización, ¿no es cierto? Va a llamar a una segregación racial, es decir, va a llamar a separarlos del espacio y va a haber un uso instrumental para la toma del poder, que fue lo que pasó en el genocidio en Ruanda entre Tutsis y Hutus, donde empiezan, quienes están en el poder empiezan a hacer todo un fogoneo radial, mediático, para generar esa situación de descontento y de violencia y finalmente dar cuenta de la masacre del genocidio. Ya poseen ciertos intelectuales orgánicos que son escuchados, que son invitados a los medios de comunicación, que tienen espacios de difusión más allá de sus propios periódicos de facción, sino que ya están en los medios más populares de comunicación, como por ejemplo la idea de la propaganda nazi o el exterminio indígena en Venezuela en los 90. Digamos, hay una idea de que empiezan a haber espacios que son comunes donde estas personas empiezan a poder hablar. Finalmente está el racismo total, donde ya la articulación entre racismo y violencia es inequívoca, donde existe una organización estatal de base ideológica y racista, es decir, el Estado es ideológicamente racista y va a apoyar ese tipo de comportamientos racistas, como pasa con el Estado nazi en Alemania. Institucionaliza los prejuicios. ¿Qué quiere decir esto? Que las instituciones ya no van a dejar y no van a dar la misma atención a personas de determinados grupos y a otros. Hay programas de destrucción, exclusión y discriminación masiva, esta idea de llevarlos, lo que pasó un poco también con las poblaciones japonesas o descendientes de japonesas en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y hay un nazismo y una segregación, por ejemplo, en el caso del nazismo, una segregación y exterminio de judíos, gitanos o otros considerados inferiores. Es decir, hay ya un exterminio. O lo que se dio en el apartheid de segregación y discriminación negra y también muerte, porque las personas negras eran más encarceladas y asesinadas que las personas blancas. Digamos, en otro nivel, casi hay estados que tienen grados quizás no totales, pero sí políticos, como el caso de Estados Unidos, en cuanto a que vos podés ver estadísticamente la existencia de una población negra o hispana que tiene mayores tasas de encarcelamiento que la blanca, y eso no es resultado de que los hispanos o los negros son
más violentos o más delincuentes, sino porque hay toda una política que hace que esas personas sean más target de las fuerzas policiales, del Estado judicial, ¿no es cierto? Bueno, este es el texto de Viviorca. Ahora vamos a ver el de Belvedere, que van ajustados. ¿Por qué? Porque ambos tratan del racismo, el primero, Viviorca, de manera general, y Belvedere y otros autores van a plantear la matriz racista discursiva para Argentina, es decir, cómo estos discursos empiezan a permear en los discursos, en la sociedad argentina a través no solamente de la generación de esa matriz, sino en los discursos escolares, en los discursos gráficos, en los discursos políticos, ¿sí? Así que bueno, nos vemos